Muy buenas tardes, yo soy Víctor Raúl Benítez, economista, y en el día de hoy voy a hacer un análisis sobre otro análisis que me precedió, que lo realizó DENDE, la Fundación Desarrollo en Democracia, sobre, estoy mirando acá, el despilfarro en el gasto público y la necesidad de una ciudadanía informada y exigente. La introducción la hizo Alberto Acosta Garbarino, una muy buena introducción de contexto, de coyuntura y de estructura del presupuesto de gastos de la nación. Y Jan Esperanza hizo de mediador, de entrevistador inteligente en base al pensamiento crítico. Y los expositores fueron César Barreto, ex ministro de Hacienda del Paraguay, y Manuel Alarcón, también economista, ex viceministro de Economía. En primer lugar, quiero decir que felicito la iniciativa y la excelente exposición de mis colegas, tanto Manuel como César, quienes dieron una, una pintura, quienes dieron una visión acabada de lo que son los gastos públicos en Paraguay, de lo que es la calidad del gasto público, de cómo se ha multiplicado, de cuál es el múltiplo, 7 u 8 veces, dicen ellos, del gasto público entre el 2003 hasta nuestros días, el periodo de análisis o el horizonte que ellos han tomado para trabajar el análisis sobre la calidad del gasto público, al cual ellos le llaman despilfarro. Sobre este punto voy a tocar algunos temas de lo que ellos dijeron y posteriormente voy a dar mi opinión con relación a la austeridad, que es lo que se recomienda las más de las veces desde la perspectiva ortodoxa, y luego me voy a extender de una manera inusitada, quizás en el Paraguay, sobre la otra perspectiva, que es la heterodoxa, que examina la posibilidad de que el gasto público no tenga precisamente un límite que esté dado desde una perspectiva financiera o puramente financiera de flujo de caja, de ingresos versus gastos, es decir, los ingresos sean los limitadores o el equilibrio fiscal sea el limitador del gasto o del endeudamiento para gastos, sean corrientes y sobre todo de inversión, sino que voy a dar una perspectiva en donde mi opinión es que la austeridad, que es la receta recomendada, entrega en términos económicos exactamente lo opuesto de lo que promete. En algún caso, o en el primer caso de los ortodoxos, dicen la austeridad va a generar confianza en los players, en los jugadores, en los actores económicos, y va a generar el crecimiento y va a generar bienes y servicios para dar calidad de vida a la población. Y en el segundo caso dicen, no, es al revés. La austeridad no genera el crecimiento esperado y no genera el bienestar colectivo. Son dos posiciones opuestas y yo las voy a analizar desde las dos perspectivas y quizá desde otros puntos más en base a objetivos de las perspectivas, hipótesis de las mismas, datos y evidencias, perspectivas desde las cuales se han hecho aquellas hipótesis y se han construido o diseñado aquellos objetivos, y también voy a analizar lo que legitima el poder en el Estado, que es el actor principal de un presupuesto público con superávit o con déficit. Comencemos. Existe un dilema en toda administración pública o en toda economía. En primer lugar, Friedman dice en toda economía o en todo sistema económico y en todo sistema político, dice Milton Friedman, hay mercados. Y la eficiencia de los mercados, tanto del sistema político como del sistema económico, dice Eugene Fama, está dada dicha eficiencia porque toda la información que debe ser transparente se vea reflejada en los precios o en los costos. De manera que si hay transparencia en el sistema o en el mercado del sistema político, habrá costos de transacción bajos.
no será muy caro, será un Estado minimalista o un gobierno minimalista con un Estado fuerte. Y así sí puede haber digo yo esto, un sector privado poderoso que genere bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la gente que tienen necesidades insatisfechas, más aún en el Paraguay, con un Producto Interno Bruto de 40.000 millones y una presión tributaria de apenas 10%, como lo señalan, y encima que se despilfarra, como lo señalan Barreto, César, mi colega, y también Manuel. Y también en los comentarios se ve de Alberto y también de Jan Esperanza. El despilfarro en el gasto público y la necesidad de una ciudadanía informada y exigente. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Me estoy repitiendo a mí mismo para agarrar el hilo. Y sigo. El profesor Ian Shapiro de la Universidad de Yale, donde he estado asistiendo a algunas clases virtuales y gratuitas que las recomiendo, hace una pregunta y dice el dilema de Eichmann. Eichmann era el nazi, después juzgado como criminal, fue secuestrado en la Argentina, creo que en Buenos Aires, y fue llevado para ser juzgado por haber sido el administrador de campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, de judíos, campos de concentración de judíos, y Operación Final es la película que recomiendo, también pueden ver en YouTube, está gratis, en Netflix, perdón, y está gratis allí, pagando la cuota de Netflix, claro. Entonces uno ve allí que este caballero que es juzgado dice, ¿por qué me juzgan? Al final de cuentas, dice cuando se defiende, yo solamente cumplía órdenes. Me dieron un presupuesto, me dieron unas instrucciones, yo ejecuté el presupuesto y ejecuté las instrucciones, dice Eichmann, de un gobierno dentro de un Estado democrático en donde su número uno, Hitler, Adolfo, fue electo de manera democrática con el voto popular. ¿Qué tal? Linda defensa en la perspectiva de la legalidad. Pero en la perspectiva de la legitimidad, perdón, allí tenemos un dilema. Y el dilema de Eichmann que nos enseña Jan Shapiro en Yale dice, ¿es legítimo el poder en el Estado? Miren a Eichmann. Eso lo dice Shapiro para enseñarnos. ¿Cuáles son las perspectivas sociológicas, políticas, económicas, etcétera, de la psicología social, si quieres llamarla así, que justifican el poder en el Estado? Y él dice que hay 4 o 5, vamos a ver si me las recuerdo todas. La primera perspectiva es el utilitarismo de Jeremías Bentham. Dice, el poder del Estado está justificado cuando él mismo puede proveer dentro de un sistema económico. Puede ser de mercado, puede ser no, puede ser de economía mixta, como fuere, la cantidad de bienes y servicios suficientes para proveer el máximo bienestar o felicidad posible a la mayor cantidad de población posible. Entonces, esa población legitima al príncipe que gobierna dicho o que administra, al gobierno que administra el Estado. Entonces, la nación no está divorciada del Estado, porque el poder está legitimado. Porque, bueno, me dan agua, me dan energía eléctrica que no se corta, me dan carreteras seguras, me dan hospitales, me dan salud universal, me dan educación de buena calidad, de competitividad global, me dan lo que yo necesito para tener la máxima satisfacción posible a cambio de mis impuestos. 10% pagamos en Paraguay y voy a tirar ya algunas cifras. Solo el 14% de los hogares tiene cloaca, redes de desagüe sanitario, creo que le llaman así. Entonces, la luz se corta, los transforma. 11.000 millones de dólares, dice la ANDE, que necesita para tener calidad en transmisión y en distribución como la gente quiere. El agua tocó Jan Esperanza, perdón, tocó César Barreto y tocó también Manuel, recuerdo bien, dijeron el agua es un caos en el Paraguay, lo afirman ellos en dicho análisis. Y yo le doy una cifra, el 14% nomás de la población paraguaya tiene redes para aguas cloacales de desagües en los hogares, el 14% de los hogares paraguayos. Y agrego algo más, un director del Banco Mundial, al cual estuve asistiendo en algunos trabajos de consultoría, escribió
El costo de no invertir, en el diario Última Hora, donde él dice que los paraguayos morimos 10 años antes de lo que deberíamos morir por consumir agua contaminada. Entonces, desde la perspectiva de Jeremías Mentán, en el análisis de Ian Shapiro de la Universidad de Yale, el Estado paraguayo, el poder que se le da al gobierno de los que administran el Estado paraguayo, ¿es legítimo o no? Yo no doy la respuesta, la darán ustedes. La segunda perspectiva es la perspectiva socialista de Carlos Marx, y dice así: el poder del Estado está justificado en tanto y en cuanto nadie le explote a nadie. Y entonces vengo y digo yo, le doy las cifras. Tocaron también ellos la informalidad laboral en el análisis de Denver. Y la cifra que yo doy es que el 65% de la población paraguaya trabaja y recibiendo por debajo de la población económicamente activa, creo que trabaja recibiendo menos del salario mínimo y sin IPS. Entonces, una población casi esclava, explotada en términos laborales. Entonces, la pregunta es, desde la perspectiva progresista de Carlos Marx, el Paraguay, ¿se justifica el poder del Estado? ¿Se justifica el poder de quienes han venido gobernando el Estado paraguayo y administrando? No se olviden que el tema de hoy que estoy analizando es el despilfarro en el gasto, según Dende. Entonces sigo. La tercera perspectiva es la de el contractualismo social. John Locke dice que el Estado se justifica, dice el profesor Shapiro, siempre que la ciudadanía le dé el consenso voluntario al príncipe, a quienes administran el Estado. Dicho consenso debe ser, así como dice Etienne de la Boëtie, la servidumbre voluntaria, o sea que debe ser voluntario. No se debe pagar el voto, por ejemplo. Entonces, en Paraguay es voluntario el consenso que se le da. Si uno mira Latino Barómetro, más del 90 o el 95% de la población paraguaya no confía en quienes en quienes gobiernan el país. Entonces, según Latino Barómetro, podemos decir que en la perspectiva de Locke no hay consenso aquí en ceder soberanía a los gobernantes que administran el Estado. La tercera es la de Edmund Burke, que es la que durante mucho tiempo y aún hoy quizá esté presente en el Paraguay. Dice, el poder del Estado es legítimo en tanto y en cuanto que se respeten las tradiciones. Por ejemplo, yo gobierno, luego mi hijo, luego mi correlí y mi equipo político. Tradicionalmente, 70 años un signo político gobierna un país sin alternancia. Allí no hay esa prueba de la alternancia que muchos economistas a veces predican de que es importante, y politólogos, que haya alternancia para que una democracia se perfeccione. Si no hay alternancia, una democracia no es perfecta. Entonces, desde la perspectiva de Edmund Burke, el poder se justifica, entre comillas, desde una perspectiva anti-iluminista, antidemocrática. Estaba en el cuarto. Y el quinto de la democracia, que en Paraguay es republicana, no es liberal, como algunos pretenden hacernos creer. Hay que cambiar la constitución si queremos que la democracia paraguaya sea liberal y sea 100% de mercado capitalista, así darwinista. Vence uno sobre el más débil, y eso hay que respetar porque son las leyes del mercado. Esta es una democracia republicana, que después podemos empezar más. ¿Y qué dice la perspectiva democrática? Y dice que el poder se justifica en el Estado en tanto y en cuanto que las necesidades de las minorías están representadas en las instancias de toma de decisión. Es decir, que el Congreso debe representar mayoritariamente a aquel 86% aproximadamente de paraguayos y de hogares paraguayos que no tienen agua cloacal o redes cloacales delante de sus casas. Entonces la pregunta, ¿están representados aquellos 2 millones de empobrecidos que hay en Paraguay y 749.000 hambrientos según el INE que están en Paraguay? ¿Están representados esos realmente en la conformación de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados? ¿Están representados ellos en la votación que se dio ahora, dándole impunidad al señor Fretes, que acaba de salir impune? Estoy filmando este video el día posterior, hoy es jueves, jueves 24 de noviembre, y el día 23 de noviembre de 2022, están representados los paraguayos que mayoritariamente tienen necesidades pospuestas
en la votación del señor Fretes, necesidades de justicia económica, necesidades de seguridad jurídica para emprender negocios, necesidades de justicia social, están representados. Y con esta introducción, quiero ir a un tuit que tiré hace 3 o 4 días, donde yo decía, el despilfarro del gasto público, inspirado por César, inspirado por mi amigo Alberto Acosta Garbarino, inspirado por Dende, tiré este tuit hace más de un día, donde yo decía, el despilfarro del gasto público de 1.650 millones de dólares, 4% del PIB, que según el BID y el Banco Mundial se malgasta en Paraguay, justifica la austeridad y gastos sociales en un país de 800.000 hambrientos, dije acá son 749.000, y 2 millones de empobrecidos, y de una evasión, según Oscar Orué, de 1.900 millones de dólares que tiene el sector privado. Era un dilema moral que debe ser analizado sin sesgo ideológico. Y me responde Verónica Serafini, colega que le aprecio mucho, y me dice, mira, Víctor, en realidad es un dilema político. La austeridad solo se aplica para reducir derechos de la ciudadanía y para reducir privilegios de sectores minoritarios. Tratan de vendernos la idea de austeridad con una connotación positiva. Abajo, Andy Filártica comenta, dice, Martín Lustó lo explica en su libro Debajo del agua en Argentina, bla, 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 y donde dice que hay mal gasto sin que llegue a la salud, a la educación, a la seguridad y la infraestructura argentina. Y ahí dice, le responde Verónica, y dice, tampoco son fácilmente perceptibles la inversión en investigación, en el dragado de los ríos, la defensa de la frontera, la prevención de las enfermedades, la regulación del sistema financiero, un sistema de información, bla, bla, bla. Bueno. Entonces yo comencé a crear la polémica y estuve estudiando y escribiendo sobre esto. Y hoy quiero hablar entonces sobre algunas palabras que lanzaron algunas hipótesis y algunos análisis muy certeros que los dieron tanto Manuel como César en el análisis del día de ayer, 23 de octubre del 2022, que hoy estuve mirando de nuevo antes de venir a filmar este material y estuve observando que 60 personas nomás vieron la reproducción. O sea, en un país que tiene 38.000 millones de déficit infraestructural en agua, saneamiento, educación, rutas, escuelas, etcétera, etcétera. 60 personas están preocupadas en este tema, aparentemente, vía Facebook, en la excelente exposición de Dende, valga la redundancia. 60 personas. Porque la gente no entiende, no está preocupada. Estaba preocupada la gente seguramente con las urnas y con la D de la victoria de los candidatos para el 2023 y con las peleas intestinas dentro del Partido Colorado, seguramente, con las cuestiones de la significativamente corruptos, si viene o no viene sobre Fretes, qué va a pasar sobre el vicepresidente y sobre el señor ex presidente del Paraguay, que también están significativamente corruptos declarados por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, hay cosas, creo yo, sustantivas, esenciales, que subyacen a todas esas cosas. Porque eso es lo que se ve. ¿Verdad? Eso es, como dice Nicolás Nassim Taleb, la evidencia silenciosa. Eso es lo que se ve. Pero lo que no se ve es la evidencia silenciosa de cosas más trascendentales que Dende las tocó y ahora yo estoy procurando también analizar y que realmente hacen a tu calidad de vida y que hacen a tu futuro, a tus hipótesis sobre el futuro, a tu estrategia para seguir sobreviviendo en una economía paraguaya que creció desde el 2003, que es una de las primeras cosas que dijeron tanto Manuel como César, 16 o 17 años de manera sostenida, con relativamente buena calidad en el manejo de la cosa pública en términos de los fundamentos macroeconómicos. Inclusive había un poco de superávit en la época de Borda, en la época tanto de Nicanor como de Lugo, después de haber estado prácticamente en un default selectivo, tal como nos contó Manuel Alarcón. Y hay algunas cuestiones que siguieron hablando, estuvieron explicando que en realidad no se recauda lo suficiente, ya no tenés esto, pues sobre eso voy a hablar, como para poder nosotros gastar lo suficiente conforme a al stock de necesidades que tenemos. Eso lo dijo tanto César como Barreto y sobre eso insistía mucho Ian, y también fue la introducción de Alberto Acosta, que en realidad el Paraguay no recauda lo suficiente y que el límite para el gasto es la recaudación. Yo voy a tocar los dos temas. Si eso es, esa hipótesis es buena, pero hay otra hipótesis que también es buena, que dice que el Estado no es como tu mamá, que solamente tiene que gastar el sueldo de tu papá y si se puede ahorrar, es bueno.
Eso dice la otra teoría. No, el Estado puede gastar encima de lo que gana el papá, que es la olla común o la presión tributaria o la recaudación de impuestos. Esa es otra perspectiva. Yo no voy a decir ahora si es correcta o es errada. Solamente voy a ir analizando esas perspectivas, aprovechando esta onda que la dio Dende. Mi análisis es que, el análisis es que cuando el Estado desde el 2015 por ahí comienza, entre el 2013, de 2012 en el 2013, entre el 12 y el 13, el Estado comienza a tener problemas en Paraguay porque el Parlamento o el Congreso de aquella época subió más del 30% los ingresos, dicen ellos, que es por donde va el gasto de más y de manera ineficiente, que más de 800 millones de dólares se incrementaron con los gastos rígidos, gastos de personal, le hace salarios y otros gastos más rígidos a partir de que el Congreso, para congraciarse con su clientela política, para mantener lo que ellos decían, tanto Alberto como César, la gobernabilidad, tuvieron que ceder. Y algo muy importante que contó César es que si bien acá hay dos grandes partidos nomás, una bipolaridad aparente, no obstante, dentro de esos mismos partidos hay grupos que hacen guau de opositores a su mismo partido, como hoy estamos viendo, para poder negociar recursos de manera clientelística y drenar recursos para crear ministerios. César lo dijo eso, se crean ministerios bajo la supuesta gobernabilidad y creo que ya le dice acá hay dos partidos nomás, o Manuel, creo que o el mismo César lo dijo, si bien es cierto hay dos grandes partidos nomás, creo que hay otros partidos pero son menores, sin embargo dice que dentro de los mismos partidos, en el PLR hay 5 o 6 movimientos, y en el Partido Colorado mínimo hay 3, ¿verdad? Está el del señor presidente, el del expresidente, y después siempre hay un grupo, yo siempre le pongo como ejemplo a Lilian Samaniego, importante senadora que juega allí, Cora Ari, esperando ver qué tajada se puede sacar de un lado o del otro, y si no me voy a hablar con la oposición, porque el Frente Guazú, por ejemplo, ella suele hablar también, y con eso viene el saque dentro de su propio partido y toman porciones de poder y del presupuesto. Entonces, la primera cuestión es que desde el 2013 suben los gastos rígidos, ya entramos en déficit fiscal más adelante. Manuel Banana Ferreira, mi colega que comienza la primera emisión, y allí dice algo Manuel y dice algo César que me llamó la atención. Manuel dice, si bien el presupuesto, dice, a veces contempla gastos sociales y gastos que pueden mejorar, o deuda que pueden mejorar, deuda endógena, la productividad del aparato productivo, para producir más, para que haya crecimiento y para que haya desarrollo. Sin embargo, cuando se hace el ajuste en el plan financiero, porque no hay la recaudación suficiente, o no hay la posibilidad de que se apruebe un crédito internacional, que Manuel dice que prefiere los de multilaterales antes de que los bonos soberanos, y me parece correcto. Porque los bonos soberanos tienen discrecionalidad en su uso y los otros no, por lo menos tenemos el control, dice, del Banco Mundial o del BID, etc. Entonces dice Manuel, el problema es que Ipo y Jape oso la ñande piola, dice. La soga se corta donde la gente que tiene más necesidades estaba esperando los recursos, que tiene menos poder también de decidir. Y dice Manuel, se cortan gastos sociales, educación, saneamiento, dice Manuel, y se confiesa, Manuel, de que realmente la austeridad entrega el exacto opuesto de lo que prometía en contra de la verdadera intencionalidad de tales políticas económicas. Anoté yo acá en mi computadora eso y tengo acá un teleprompter para poder repetir exactamente lo que dijo Manuel, a quien lo admiro y lo aprecio mucho. Dice Manuel que la austeridad fiscal por el lado del plan financiero corta los gastos que dan un exacto opuesto de lo que se prometía con la austeridad. Con la austeridad prometen de que ahí va a andar bien la economía. Pero Manuel dice, y confirma mi hipótesis, que a veces yo también digo, no, a veces el gasto no es que conspira contra la economía, contra la marcha de la economía. Como dicen algunos, el gasto, en mi punto de vista, a veces puede mejorar la calidad y la productividad de la economía, por ende puede producirse más bienes de servicios, puede distribuirse mejor la torta y Catuya Caruponae y el Coponae, diría el Paraguay. Entonces,
Esto me gustó de lo que dijo Manuel, aunque yo lo estoy tomando no en el sentido que él lo dijo, pero yo lo estoy tomando en un sentido, o sea, lo estoy tomando en el sentido que él lo dijo, pero estoy profundizando en el sentido que él lo dijo. Y por el otro lado, nos dice César, dice, el problema, dice él, es que si hoy nosotros tenemos un 10% nomás de recaudación o de presión tributaria sobre el producto, pudiéramos nosotros llegar al 20%. No hay ninguna seguridad de que la calidad de los gastos, con esta calidad de clase política que tenemos, le pongo yo allí a César, ustedes creen que va a mejorar la calidad de vida, vamos a tener más salud, más educación, más ruta, más puentes, no se va a cortar la luz, no vamos a tener agua marrón en el verano, en los barrios cerrados de Asunción, no digo luego en los asentamientos. ¿Será que vamos a sacar a los más o menos 100.000 ciudadanos paraguayos que están en los bañados del río Paraguay, en la Chacarita y el barrio Santa Ana, etcétera, etcétera, Costanera Norte, Costanera Sur? Esto se pregunta César Barreto, el ministro de Hacienda. Y con esto él justifica que no tenemos luego que recaudar más, porque es darle a un mono un gilet. No lo dijo él, pero dijo lo mismo. Dijo, es como darle una tarjeta de créditos, dijo César Barreto, con crédito casi superior o duplicado al que ahora tenemos, que es 10% de presión tributaria para gastar, darle a una persona que tiene muchas necesidades, dijo él, y yo le completo y digo, no es lo que tiene muchas necesidades. En realidad le damos a los políticos que tienen un ñembrají feroz y que son unos ladrones atroces. Pero eso es lo que dice todo el mundo. Entonces, con estas dos cosas, por eso yo tiré el tweet, se justifica entonces de que nosotros tengamos austeridad y que miremos que hay 749.000 paraguayos hambrientos. Entonces, con eso está justificado. Yo no le estoy criticando a César, le estoy dando la razón de que entonces, porque ahora viene el purete, como dicen mis sobrinos adolescentes y los millennials con los cuales hablo, que dicen, este es el purete, tío, dice, y ahora voy a tirar el purete. Yo lo que creo es que en la perspectiva puramente de las ciencias económicas, hay algunas verdades, entre comillas, que nosotros decimos, que en la perspectiva económica no son verdades en la perspectiva política, como me advierte Verónica Serafini. Y ahora, entonces, mi primer análisis de César Barreto y de Manuel, que se confesaron, es que la austeridad fiscal entrega el exacto opuesto de lo que prometía, una economía vigorosa y próspera que satisface necesidades humanas. Lo dijo Manuel. Y por otro lado, lo confirma César Barreto, que dice, en realidad, el Cataluña de ella y la de presión tributaria, pero gasta patas y maraña me está cerca las platas. Entonces, esa es una verdad verdadera, pero es política la causa. Porque ahora yo explico. El Estado, en realidad, nunca quiebra. Acá tengo mis anotaciones. Y por eso es que la austeridad fiscal no es la única salida. El axioma es que sí es la única salida. Y el análisis que yo miro en la perspectiva económica, habiendo estudiado economía, es que no es la única salida la austeridad fiscal. Hay otro axioma que dice así, que anoté. El Estado es como tu mamá. Yo me acuerdo que mi mamá no podía gastar más de la plata de mi papá por mes. O sacaba crédito de la cooperativa de mi papá y traía el crédito con la esperanza de después pagar la cuota. No. En realidad el Estado tiene la posibilidad, por lo que voy a explicar ahora. El otro axioma es que los acreedores, cuando le den a un Estado que gasta más o que gasta igual, no más, de lo que recauda, exactamente, tiene ese equilibrio, aún con alta capacidad ociosa, con desempleo de su aparato productivo, o con capacidad de fábricas que están paradas, etcétera, etcétera, o con una energía eléctrica que nosotros tenemos que no podemos ni consumir todo nuestro 50% de Itaipú. Eso es capacidad ociosa. Eso puede tener un Ferrari y irte a 20 kilómetros por hora. Ese es el Paraguay. Un Ferrari que puede ir a 100 y se va a 20 kilómetros por hora. Entonces, eso es capacidad ociosa, energía eléctrica, hidroenergía ociosa.
Entonces dice que los acreedores van a exigir altas tasas de interés si el Estado no sigue las políticas económicas que exige el mercado, que es la austeridad y el equilibrio. Y que también solamente la inflación genera, solamente la emisión genera inflación. Hay algunas evidencias que, según yo estuve mirando en los últimos tiempos, no están tan de acuerdo con lo que yo acabo de decir. En los últimos tiempos, cuando llegó la pandemia, ¿ustedes creen que el Estado norteamericano, la Unión Europea, los estados de la Unión Europea o el Estado paraguayo esperó una semana, 2, 3 semanas para recaudar lo que se tenía que recaudar, para gastar enormes cantidades de dinero para hacer la vacuna Pfizer? 980 millones de dólares se le dio a Pfizer y otros 1.000 millones de dólares a Johnson Johnson para que haga su Janssen, de dinero público en los Estados Unidos. Así de un saque le dieron. 2.000 millones de dólares salió así en un segundo. Entonces, porque no, si no, nos moríamos todos. ¿Ustedes creen que el Estado agarró, pero no, tenemos que recaudar los 2.000 millones? No. ¿Ustedes creen que el Estado paraguayo agarró y esperó que entre los 1.600 millones de dólares después de firmar el pagaré? Creo que fueron bonos soberanos y algunos también con multilaterales. No, al instante se emitió. Y para ahí para respirar, porque es palabra hereje. Se emitió, porque el Estado siempre que gasta, emite. Y después recauda para extraer dinero, para extraer circulante. No es que genera circulante y después gasta. No, gasta con circulante incremental y después el impuesto lo que hace es, para que no haya una inflación desmesurada, saca dinero. El Estado con el impuesto saca dinero del mercado. Así funcionan todos los estados. No nos cuentan nomás que es así. Pero yo les estoy contando. Como dice algunos amigos que son religiosos, dice, después de usted entrar aquí al templo, dice, usted nunca va a salir igual, pensando igual de como usted pensaba cuando entró. Es la misma cosa les digo. Este no es un templo, pero es una clase así, corta de economía, que te va a explicar algunos secretos. En primer lugar, y anoté acá en mi paper, el Estado, el hecho de que el Estado funcione como un hogar donde no se puede gastar más de lo que se gana, es una analogía, desde mi punto de vista, ficticia, de hacer la analogía entre las finanzas de un ente que es monetariamente soberano, el Estado, y la simple economía doméstica de mi mamá, doña Matilde, que está en los cielos. No es así. Mi mamá era una, y el ministro de Hacienda, y los que son electos, el presidente de la República y el presidente del Banco Central, funcionan o debe funcionar su cabeza de otra forma. El Estado es emisor en su propia moneda. Si ahorra en los gastos, le irá mejor a las próximas generaciones. Es el axioma ortodoxo. Y hay otro, que yo ahora les cuento nomás también, que es lo opuesto que dijo Manuel Alarcón el 23 de noviembre. Dijo, no. Los ajustes en cortes de gastos en salud, educación y en infraestructura productiva hacen que no le vaya mejor en el futuro a las próximas generaciones. Manuel Alarcón, economista, colega. Se hacen los ajustes justos donde le irá peor a las próximas generaciones y donde le irá mejor a la presente generación, que son los empleados públicos. Ahí no se hacen los cortes. Lo dijo Manuel Alarcón. Hipo y Jape osó la viola, dijo Manuel Alarcón. ¿Y quiénes son Hipo y Jape? En los niños. A los niños le cortamos la escuela y no sabe hablar inglés y no sabe despejar X después álgebra, porque no hay suficientes recursos para las escuelas. Yo creo que los salarios de las maestras sí, quizá, pero en la calidad de las aulas, en la calidad de los elementos pedagógicos, en la cantidad de computadoras, no. Quien emite su propia moneda, digo yo, no es que estoy diciendo precisamente de acuerdo, pero casi estoy de acuerdo. De acuerdo a lo que dijo Manuel Alarcón, que me abrió los ojos. Ser incapaz de pagar compromisos en la moneda que uno mismo emite, en realidad podría reconsiderarse ese axioma, ya que toda vez que el Estado hace un pago, el Estado sí o sí emite moneda o amplía la cantidad de los agregados monetarios. Luego, ex post, retira lo que pagó, ¿verdad? Con impuestos. Esa es la realidad. No es que el impuesto financia el gasto, el gasto
emite moneda y el impuesto retira lo emitido. El proceso del gasto, y esto le digo a los empresarios que a veces me dicen, no, el proceso del gasto amplía la renta y los ingresos de las empresas, como cuando, por ejemplo, el Estado compra uniformes para los policías, ¿verdad? O botas para el ejército. Entonces, ¿qué pasa? La empresa de los confeccionistas, entre ellos ojalá sea la empresa de mi señora, vende más ropa. Ella nunca puede ganar, ¿verdad? Porque ganan todos a través de las empresas de los amigos. Este es un capitalismo de secuaces. Paso, hago ya esa crítica. Entonces, cuando el IPS hace una compra de batas, ahora la Asociación de Confeccionistas hizo un acuerdo nacional con la pandemia para que a todos les toque por igual. Pero si no hubiera habido eso, unos orecuetés nomás iban a ganar la licitación del IPS. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas de la Asociación de Confeccionistas del Paraguay, ¿verdad? Está feliz porque ese dinero de esas batas o de esos uniformes de los policías entra en la cuenta corriente en los bancos de esas empresas que pueden emplear más, que pueden pagar más salarios, que pueden pagar más comisiones a los vendedores y que pueden renovar su flota de camiones y que pueden ampliar la cantidad de máquinas de coser en sus respectivos talleres de confección. Eso es lo que pasa en el sector privado cuando el Estado amplía sus gastos. Entonces, ¿cómo gasta el Estado? Se trata de un registro de débito en la cuenta única del Tesoro Nacional, hago contabilidad ahora, que es un pasivo monetario del Banco Central del Paraguay y es un activo del Tesoro, Ministerio de Hacienda. Es un crédito en la cuenta de las reservas bancarias del banco receptor de ese dinero, cualquier banco privado, y un componente del pasivo monetario del Banco Central del Paraguay. De esa forma, los gastos del emisor soberano de la moneda, dice la economía, dice esto, no exige la obtención previa de moneda, sea por medio de tributos o de emisión de deuda pública, sea en moneda local o en moneda internacional. Por eso es que la pandemia probó de que esto es cierto. Ni un minuto no tardó el Estado paraguayo y nadie chistó y las tasas de interés no saltaron a los cielos. Ahora sí, porque hay un choque de oferta y la inflación está por los cielos de hace un año. 60, 50% en carne, 11% en el promedio. La inflación paraguaya, 2022 versus 2021. Entonces, los gastos del emisor soberano de la moneda no exigen la obtención previa. En ausencia de restricciones autoimpuestas, que es el 1,5%, ¿verdad? La ley de responsabilidad fiscal, esa es una restricción autoimpuesta de naturaleza política, no es de naturaleza económica. Y respiro un ratito. Y me voy a tomar acá una bebida para respirar en nuevo. Entonces, es un límite autoimpuesto por una desconfianza política. La gente no tiene confianza en los senadores, en los diputados y en los ministros. Por eso el sector privado le exigió hasta 1,5% de déficit fiscal nomás. Este límite no existiría si el gestor, si ustedes saben votar mejor, si ustedes no eligen más los calés y eso. No hace falta que nosotros tengamos que hacer ese ya trampear, ganamos la elección así, Yandela Colorado dijo uno, Getamañamundá y eso. Por eso nomás que hay este límite. No es una cuestión económica, es una cuestión política. Porque desde la perspectiva de la ciencia, y lo dijo el propio César Barreto, nosotros lo que tenemos miedo es de la calidad de la clase política y de la calidad del gasto. No es una cuestión económica, no es una cuestión de contabilidad dentro de la macroeconomía. Bastaría la autorización del Congreso, como pasó en 24 horas los congresos del mundo en la pandemia, allá en marzo del 2020, el rollete, el mundo empezó a gastar a toda máquina, emitiendo y ampliando los agregados monetarios, porque si no llamando en batajina, ¿o ustedes creen que en la Segunda Guerra Mundial esperaron recaudar los norteamericanos para mandar millones y millones de barcos y aviones? ¿O ahora están esperando recaudar para financiarle a Ucrania? Jamás de los jamases. Se gasta primero, se amplía primero la masa monetaria y después se recauda. Si se gasta bien, se recauda más. Si se gasta mal,
se recauda menos porque no hay confianza. Por eso el empresario paraguayo te dice, dame, ahí no sé la plata como ha vendido, cuérame. Así te dice. Como dice el premio Nobel de Economía, enseguida me voy a recordar de su nombre, de 1986 creo que, dice, en un mercado hay tres, el consumidor, el productor y el político. El costo del consenso se llama su libro, no se llama recordar el nombre, espero recordar. Él dice que el consumidor, el máximo beneficio, quiere pagar un precio bajo, pero no puede porque el productor no le va a vender. Y el productor quiere el máximo precio, máximo beneficio, pero no puede porque el otro no le va a comprar. Y este le quiere robar a los otros dos. El premio Nobel. Este le quiere asaltar a estos dos. Es una manera de ver, pero hay un costo del consenso. Si acá hay transparencia y hay democracia, este no va a poder robar mucho. Si hay imperio de la ley, este no va a robar mucho. Y si acá hay mercado, de todos no se van a poder joder demasiado. Y sí. Entonces, basta la autorización del Congreso, como pasó, al presupuesto nacional para que el Tesoro y el Banco Central hagan las operaciones necesarias. Por eso la combinación necesaria macroeconómica, que es socialmente deseable, es la clave entre gastos y tributación. Tiene que haber una... Socialmente, las necesidades te deben determinar cuánto tenés que recaudar, ergo, cuánto tenés que gastar. Socialmente. Un déficit infraestructural que yo hice de 38 mil millones de dólares. 11.000 Andes, 6.000 habitación, tanto cuantitativo como cualitativo, 3.000 por ahí agua, vamos a ver si me recuerdo, educación, ponerle 3.000, 4.000 millones de dólares más, salud igual, y así por delante, rutas, 15.000 millones de dólares, ahora el gobierno del señor Abdo hizo muchas rutas y habrá bajado a 12 por ahí, por 4.000 kilómetros de ruta hizo. Entonces, eso bajó en este gobierno del cual estamos y que termina el año que viene. Entonces, lo que yo digo es que aquella combinación debe ser aquella que mantenga el nivel de demanda o consumo justo y adecuado para la conducción de la economía al pleno empleo de los factores productivos. Ya hay por para la energía, ya le conviene a la desempleado, ya le conviene a la persona que gana por debajo del salario mínimo. Porque si hay desempleo, hay que gastar más para que no ocurra desperdicio de la capacidad productiva como ocurre en el Paraguay. Y ahora sí, yo digo que ese sí es mi punto de vista. Y esto lo dijo Manuel Alarcón, se corta donde no se debe cortar. El presupuesto entonces es la ecuación o combinación ideal de gasto y tributación que debe fluctuar para equilibrar la economía, no para equilibrar solamente gastos e ingresos. Acá lo que se busca es equilibrar el equilibrio fiscal es el objetivo y no el equilibrio económico. En burla recursos, no hay equilibrio económico. ¿Cómo vas a tener gente desempleada y decir, no, pero estamos muy bien acá en el flujo de caja ese? ¿Verdad? No, hay que vender más. Yo fui director de multinacional. ¿Verdad? Eso es como, me decía una vez una persona, dice, qué gusto está lloviendo, hoy va a salir pocas cajas del producto que estamos vendiendo. Dice, no voy a tener diferencia de inventario. Dice. Yo le dije, ¿dónde le dije? Acá la lluvia es un problema porque mi objetivo es vender más para que vos sigas teniendo empleo, papá. No para que no haya diferencia de inventario. Una pequeña diferencia de inventario metemos en el costo. Pero acá hay que vender más para tener un margen de contribución mayor, para ganar más, para obtener lucro, por ambición, para emplear más gente, para que esta empresa crezca y tu hijo después pueda ser empleado en esta empresa. Pégalo la negocio. Lo hablo como empresario, no solamente como economista. Entonces, no debe fluctuar para alcanzar ese resultado fiscal medio esotérico, esdrújulo, ¿verdad? Como es el caso de la economía convencional, donde es que la economía es la que fluctúa sin éxito para buscar el equilibrio presupuestario, que es lo que lo dijo Alarcón. Alarcón dijo, nosotros no podemos crecer y hacemos que la economía fluctúe hacia abajo, que hay supe, todo para tener el equilibrio fiscal, cortando gastos donde lo tenemos que cortar. Por ejemplo, en vez de asfaltar una ruta para que la mercadería de los empresarios se vaya más lejos, más rápido y a menor costo. Nosotros en realidad cortamos eso, pero estamos felices porque tenemos el equilibrio fiscal. En realidad, la causa es política, lo dijo el doctor cuando dijo, yo no le daré jamás una tarjeta de crédito ilimitada a un tipo que es un irresponsable, lo dijo Barreto. Entonces, no digo, los dos dijeron verdades, lo que me dan a mí la posibilidad de decirles hoy que el problema no es económico, el problema es político. Es la economía estúpida, dijo James Carville.
James Buchanan es ese economista que dijo, hay tres nomás, el productor, el consumidor y el político que quiere apropiarse del recurso de estos dos. Ok, y sí. Entonces los límites reales de los gastos públicos del Estado paraguayo están dados por la disponibilidad de bienes y servicios a la venta en guaraníes que el Estado emite y no por algún indicador aleatorio del resultado fiscal o la deuda con relación al PIB, es lo que yo planteo. Porque en el 2020, cuando la crisis sanitaria, social y económica se produjo con la pandemia, política pública fue frenar la oferta. ¿Qué tal? Política pública fue frenar la oferta y en los Estados Unidos de la noche a la mañana se emitió moneda para salvar a los bancos, a las fábricas, para que sigan pagando cheques de desempleo. De la noche a la mañana, ¿ustedes creen que se recaudó? Ya podían. No se recaudó primero, se gastó primero, se emitió primero y después se buscó recaudar. Como se gastó bien, hubo confianza en el Estado y se recaudó. Entonces, un problema de confianza, que el relativo barómetro en Paraguay dice, da confianza y te oí la gobernada la Paraguay, dicen los paraguayos, 95%, 5% no va. Pero le siguen votando a los mismos. Entonces, el coronavirus obligó a gobernantes y economistas del mundo entero a reconocer que estaban equivocados cuando alegaban que había restricción financiera a los gastos del gobierno central, que es monetariamente soberano. Entonces, cupo a un nuevo tipo de teoría ofrecer la única explicación cabible para estos elementos. Yo tengo acá el ejemplo de Brasil. El déficit primario del gobierno que llegó a 743 billones, sin que el gobierno se enfrente a dificultad operacional para realizar sus pagos, sin que la tasa de interés referencial del Banco Central de Brasil se vaya a los cielos y sin que el costo medio de la deuda pública aumentase. Sin que hubiese también un descontrol inflacionario por el exceso de la demanda heredada. La guerra nos trajo ahora, ¿verdad? Y la pandemia ex post nos trajo una inflación por choque de oferta, como todo el mundo sabe. Tal resultado habría sido imposible si los ortodoxos y los economistas y los especialistas de finanzas públicas que eran oídos y que son todavía oídos hoy, de 2022, y que eran oídos en 2020, tuviesen razón sobre el origen del financiamiento del gasto estatal. Se recauda y después se gasta. No, se gasta y después se recauda. Al final, ¿cómo sería posible recurrir a los impuestos y a los créditos junto al sector privado para financiar la expansión del gasto estatal necesario para que la economía y la sociedad no sean arruinados por la pandemia? No se pudo. Quien te infome te impresa, dicen en el Brasil. Y eso lo dijo Bolsonaro, que empezó a pagar auxilio Brasil. Y ahora Lula, con 100 billones de reales, iba también, si ganaba Bolsonaro, iba a tener un rombo, como dicen ellos, de 100 billones. Ahora Lula viene y le mete 300 más encima y dice, la Moriabú Brasil, vamos nomás a tener un déficit mayor, pero vamos a excluir del techo de gasto, dice. Entonces, hasta Enrique Meirelles en Brasil dijo que el gobierno puede imprimir dinero para combatir la pandemia y el hambre. Y miren que Enrique Meirelles es un economista ortodoxo. Y termino, porque ya he hablado bastante, creo que he explicado. Entonces, el argumento central es muy simple. Como la moneda es una deuda pública, dinero fiduciario, si le querés llamar así, el emisor no necesita, o en la verdad no puede luego, depender de recibir moneda para que sea capaz de realizar sus pagos. Entonces, esa es una primera cuestión. Los gobiernos que son monetariamente soberanos y que tienen, como el Paraguay, 12.000 millones por ahí. El Fondo Monetario en un documento dice que nosotros tenemos reservas monetarias además para eventuales déficits en nuestra balanza de pago. Nosotros tenemos muchos dólares guardados. No digo que hay que tocar, cuidado. Pero digo que gobiernos monetariamente soberanos siempre crean monedas cuando realizan sus pagos. De modo que la venta de sus divisas remuneradas y la cobranza de impuestos no son operaciones para financiar los gastos públicos. Emitir bonos públicos en Paraguay y que los bancos te compren, no es que primero tenés que emitir y después vas a gastar y después vas a emitir el bono y le vas a pagar un interés, ¿verdad?, al ahorro nacional que te está financiando tus gastos. Pero le gastaría, no eres gastambolde, creo que se dice así. Yo estoy analizando guaraní la economía. Todo gasto del Paraguay, del Estado paraguayo, genera lo que yo digo, creación de reservas bancarias. Moneda del Estado paraguayo o base monetaria
que es un pasivo del Banco Central y un activo de los bancos, que simultáneamente y en el mismo monto, en el mismo volumen, es acompañado de la creación de depósitos, que es moneda bancaria, que es un pasivo de un banco comercial, por bancos en favor del recibidor, que es una empresa privada o es un asalariado del Estado, que le vendió un producto o un servicio al Estado, recibidor del pago. Entonces, cuando los déficits fiscales dejan un saldo en las cuentas de los agentes privados, que son las empresas, que pueden ser usados para comprar, por ejemplo, bonos públicos o bonos privados, pero en este caso bonos públicos, superávit fiscal no tiene ninguna materialidad física como fuente para los pagos del gobierno. Todos los pagos realizados por los gobiernos implican nuevas emisiones monetarias, como ya hemos hablado. Entonces, sin poseer reservas bancarias creadas por los pagos del Estado, los bancos no serían capaces de realizar los pagos del tributo ordenado por sus clientes. Ojo. De la misma forma, los bancos solo consiguen comprar títulos públicos si el Estado opera en déficit, de forma a dejar saldos de reservas disponibles en los bancos. Entonces, este es un papercito que voy a publicar en el diario 5 días con forma de artículo resumido. Entonces yo quiero ahora decir al sector privado que el límite real para el gasto público es el límite de los recursos que ustedes tienen, que son reales. Máquinas, fábricas ociosas, energía eléctrica, de Itaipú, por ejemplo, y estamos regalando al Brasil. Falta que ustedes también sean más innovadores y schumpeterianos para consumir toda esa energía y emplear más gente. Falta que ustedes también sean más tolerantes con la gente que está en Inforcon y que algunas deudas de Inforcon se paguen con algunos descuentos, de manera tal que esta gente entre otra vez en la corriente productiva, porque hoy porque está en Inforcon por 1 millón de guaraníes no tenés empleo. O no te podés ir al exterior de repente a trabajar y mandar remesas al Paraguay porque no te van a dar el pasaporte desde la Policía Nacional. ¿Qué tal? ¿Qué tal el Estado paraguayo? Le impide a un tipo que está en Inforcon tener su pasaporte para irse a España y mandar plata para que acá se consuma. ¿Qué tal el Estado paraguayo? Generando empleo y generando renta, sea empleo acá o allá. Si está en Inforcon, el sector privado no te da trabajo. Y si estás en Inforcon, el sector público no te permite que te vayas a España a mandar remesas para mover la economía paraguaya. Genial, la alianza público-privada para joderle al que alguna vez entró en Inforcon. Conforme establecido entonces, en las finanzas funcionales, el gasto público no debe ser ni mayor ni menor de aquel condicente con el pleno uso de los recursos productivos, le digo al sector privado. Entonces, aún antes del pleno empleo también puede haber restricciones, como la disponibilidad de recursos reales, que también en el Paraguay hay analfabetos funcionales. Ya que como hay bonita la pleno empleo porque la gente interella con la gente que tiene por la mala calidad de la educación, porque no hay gasto público suficiente de educación, el tipo tiene baja productividad y no puede laburar. ¿Está bien? Entonces, esas son otras restricciones que lo citó el propio Manuel Alarcón cuando dijo. Entonces, los gobiernos monetariamente soberanos, lo dijo Keynes una vez, deben apenas preocuparse con el uso de los recursos reales disponibles que están desempleados u ociosos, no con las métricas para ver si hay superávit o déficit precisamente. También deben preocuparse por el segundo lugar, porque el bienestar colectivo se va a llegar solamente cuando nos acerquemos a usar todos los recursos que tenemos. Alguien inclusive dijo, cuidana del desempleo nomás será, que el presupuesto se va a equilibrar solo. Lo dijo el propio Keynes. Entonces, yo lo que planteo es, para finalizar, que yo creo que es un poco subjetivo y a veces no hay tanta evidencia para decir el límite es lo que recaudas, partiendo de una situación de capacidad ociosa. Y el aumento de los lucros que tanto quieren los empresarios difícilmente va a ser alcanzado. Si es que nosotros no gastamos y el sector privado públicamente provee los bienes y recursos que el sector público también está necesitando. Por ejemplo, vamos a suponer que los capitalistas, los empresarios, no conozcan los mecanismos de gastos públicos que acabo yo de describir. Por lo tanto, ellos creen erróneamente en esa fantasía de que los pagos del gobierno deben ser financiados con impuestos.
que se le saca el amojapo y nadie lo quiere pagar impuestos. Menos cuando el Estado no está legitimado el poder del Estado, como dice Jan Shapiro cuando les conté al comienzo cuáles son las teorías que justifican el poder del Estado. Entonces no sería más razonable para los empresarios que previesen que el crecimiento de la renta, que después va a ser más venta para ellos, causada por la expansión del gasto público, facilita en vez de dificultar el pago de la deuda del gobierno, en vez de que los ingresos públicos tiendan a crecer solo con el crecimiento de la renta. De todas formas, si yo dejo esta percepción que tiene parte cierta y gran parte de verdad, nosotros deberíamos de preguntarnos por qué los empresarios son tan ciegos en relación a las cuentas corrientes, ¿verdad? De ellos mismos, ¿no? Porque al final de cuentas, la cuenta corriente, ellos son los que van a engordar si es que ellos venden más. Y son tan cautelosos con relación a las cuentas públicas, superávit o déficit. Eso sugiere que los capitalistas son agentes irracionales o altruistas. Yo creo que tenemos que enseñarle a los empresarios que en realidad, en la perspectiva puramente económica, por eso es que de desarrollo en democracia, nosotros tenemos que mejorar la calidad del aparato productivo, diciendo es la política estúpido, como diría James Carville, y no es la economía estúpido. Porque en la perspectiva puramente económica no hay ningún problema. Y gastamos ya gastado. Podemos hacer de que el Estado gaste más en ladrillo de Tobatí y no esté ocioso ahí en Tobatí, hoy los hornos. Y los camioneros de Tobatí, algunos son mis amigos. El presidente, inclusive, de los camioneros de Tobatí. Y la otra vez me dijo, por eso lo tenéis, doctor, porque ya porque la construcción que crecía 12% ahora ha mermado, me dice. A los tereres, imagínate. ¿No sería bueno que se hagan más casas? 200.000 casas faltan en Paraguay, hogares. Cuantitativo el déficit. Y más de 800.000 baños, dormitorios y cocina, según el antiguo Senaditat, que es el déficit infraestructural del Paraguay. ¿No sería más factible para todos los empresarios que el Estado gaste en construir casas, habida cuenta que la construcción es lo que emplea más fácilmente, ¿verdad? A gente no tan capacitada, porque es rápido. Un albañil entra como ayudante un lunes, el viernes ya es pintor. Tan rápido, en una semana el tipo aprende rapidísimo, porque es hacer todos los días la misma cosa a la misma hora. Dicho esto, unos dicen la austeridad es la salida y otros dicen no, la austeridad no es la salida. Inyectar gastos públicos, sobre todo para inversión, lo dijo Manuel, esa es la salida. Lo dijo Manuel Endende, Manuel Alarcón. Y viene César Barreto y nos dice, claro, el problema no es económico. El problema es cómo le vamos a dar una tarjeta de crédito a un irresponsable que tiene muchas necesidades y encima no sabe luego manejar y encima ni en Brasil. ¿Cómo le vamos a dar una tarjeta de crédito con crédito ilimitado? Entonces, ¿cuál es el problema? Es político, no es económico. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado este video. Vamos a seguir conversando sobre estos temas trascendentales, de los cuales depende la heladera, tu heladera, que esté llena o que esté vacía. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.